Es para mí una inmensa alegría estar en esta noche participando de este gran cierre, de esta conclusión de las noches de teología y espiritualidad, octava temporada ya en este año jubilar 2025, cuando como peregrinos de la esperanza reflexionamos sobre el lugar del Espíritu Santo en este dinamismo de la peregrinación y de la esperanza. Nos ha acompañado durante esta semana, en las diversas reflexiones y desde ángulos diversos, una cita de Pablo que está en Romanos 15:13, rebosantes de esperanza por la acción del Espíritu Santo. Pues en esta noche, nuestra última formación se va a detener en Pablo, pero nos devolvemos desde el capítulo 15 hasta el capítulo 8 de la carta a los romanos. La carta a los romanos es la gran obra maestra del apóstol San Pablo. Y digámoslo desde ya, es un inmenso canto al Espíritu Santo, un canto de la fe y de la gracia. Dentro de la carta a los romanos, este del capítulo 8 es justamente el momento en el que Pablo inserta su poesía. Me explico. En las páginas anteriores ha dominado el rigor del teólogo, pero Pablo ahora se siente fascinado por una visión de armonía. Esta armonía él la expresa por medio de todo un cántico luminoso, solar, gozoso, que no se refiere solamente a la historia humana, sino a la obra que Dios realiza al interior del mundo entero, de todo lo creado, y que se expande, que envuelve al universo entero. Es un canto cósmico que se inscribe en el amplio horizonte de la esperanza. Vamos a leer este canto, pero por razones de tiempo nos detenemos en la parte central de él, justo en el centro del capítulo 8 de la carta a los romanos, donde vamos a subrayar dos pequeños pasajes. Ellos nos van a permitir comprender en esta noche cómo obra en nosotros el Espíritu Santo, conduciendo el dinamismo cristiano de la esperanza o de la esperanza cristiana. Los dos textos son Romanos 8, 14 a 17 y 8, 19 al 27. Vamos a proceder de esta manera. Serán dos partes. Primero, vamos a hacer un comentario sobre este texto, como está ahí, un pequeño estudio muy preciso, no será amplio, no se asusten. ¿Cómo pronunció Pablo estas palabras? ¿Qué quería decir? Y luego en un segundo momento lo vamos a releer para que entendamos cómo esta palabra entra en nuestra vida, nos levanta, nos mueve, nos conduce, cómo el Espíritu Santo nos puede llevar a vivir realmente la esperanza. El primer movimiento es sencillo. En él Pablo deja sentir el vocabulario fundamental. Es lo que encontramos en los versículos 14 al 17. Primer pasaje, Romanos 8, 14 al 17. Pablo, cuando llega a este punto de la carta a los romanos, ya está celebrando nuestro destino. Por la intervención de Cristo, mediante la obra de la justificación, de su sangre derramada en la cruz de la redención, entró en la historia una nueva fuerza, un nuevo dinamismo, no el de la destrucción, no el de la muerte, no el del pecado, sino el de la vida y la santidad. Con Cristo ha entrado una nueva fuerza en medio del mundo que cambia su destino y que la orienta hacia su plenitud. Y entonces vemos cómo Pablo, cuando ya ha explicado esto en los primeros 7 capítulos,
de la carta a los romanos se entusiasma. Una vez que nos muestra cómo hemos sido envueltos en el misterio pascual de Jesucristo, quien ha asumido nuestra humanidad pecadora y la ha elevada hacia la santidad en Él, el hombre nuevo y perfecto, hacia un plus, hacia un mucho más. Entonces somos lanzados hacia el futuro, hacia el destino, hacia nuestra plena realización, que es un destino gozoso. Y aquí Pablo va a colocar la palabra clave. Hemos sido hechos hijos. ¿Qué ocurre? Dejamos a nuestras espaldas la esclavitud. Y Pablo acuña ahora en la nueva etapa, en este paso pascual, un término griego que luego se va a volver muy importante en la teología de todo el Nuevo Testamento. Es el término griego huiotesia, que indica el ser asumidos como hijos. Huiotesia es una adopción, o mejor, una filiación adoptiva. Nosotros somos transformados en hijos. Esta es la gran novedad de la Pascua, en esta transformación, en esto nuevo que Cristo introdujo en el mundo. Somos transformados en hijos como lo es Jesús con respecto a Dios Padre. Casi a su mismo nivel. Suena fuerte, ¿verdad? Por lo tanto, somos hermanos del Hijo por excelencia. Somos miembros de la misma familia. Estamos sentados en la misma mesa. Y aquí que viene lo extraordinario. Y entonces somos herederos de la misma manera que Jesucristo. Pablo lo dice, coherederos con Jesucristo. Dicho esto, miremos este pasaje que representa el primer movimiento, donde Pablo nos da los términos para luego elaborar su espiritualidad de la esperanza cristiana. Leamos Romanos 8, 14 a 17. Porque todos los que son guiados, atención, guiados, movidos, impulsados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, huiotesia, el término griego, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a ver, sintamos la fuerza de la frase. Por tanto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Sabemos lo que es el Espíritu Santo para Pablo. Es este punto de partida de Dios, de un Dios que se abre a nosotros, de un Dios que sale de su aislamiento. El Espíritu Santo es la extroversión de Dios, que se vacía en nosotros, ha sido derramado en nosotros, lo he explicado en el capítulo 5, y que desciende hasta lo más profundo de nuestro corazón, que estaba devastado por la miseria. Y al interior de esta miseria comienza a florecer la liberación. Somos transformados progresivamente en hijos, dejando atrás y para siempre los tiempos de nuestra esclavitud. Dice Pablo, porque no han recibido el espíritu de esclavitud para volver a caer en el miedo, el tiempo del miedo, sino que han recibido el espíritu, escuchen, de huiotesia, en griego, de hijos adoptivos, por el cual clamamos. Miren cómo Pablo nos hace sentir ahora la oración del bautizado, por el cual clamamos, Abba,
Padre, lo traduce enseguida. La palabra aramea, Abba, la traduce al español, lo decimos, bueno, la traduce al griego él, nosotros al español, Padre. Esta es la palabra que aquellos que se hacían cristianos en el bautismo sentían como la primera gran novedad. Era la gran novedad de la iglesia de los orígenes, recordando aquella palabra o haciendo suya aquella palabra escandalosa que había pronunciado Jesús. Ustedes pueden llamar de ahora en adelante a Dios papá, pero no papá con tono solemne, como un Abba, escúchenlo, Abba, que era el término propio de los niños que están aprendiendo a hablar y que cariñosamente le dicen a su progenitor Abba. Los niños a la mamá le dicen Amá. De hecho, en hebreo, por ejemplo, Ama y Ma. En hebreo, Abba es el diminutivo. En hebreo y en arameo es el diminutivo del que está aprendiendo. Además, palabra media es como el niño. ¿Han visto los niños de 3, 4 años que no consiguen decirlo? Es lindo. Abba es un balbuceo que contiene todo un discurso. Es el descubrimiento de aquel que está en nuestro origen y que estará en nuestro final y que sostiene toda nuestra vida y que es el amor fundante de nuestra existencia. Y Pablo dice, ustedes han perdido el miedo. Esto tiene que ver con la esperanza, la pérdida del miedo. Porque Dios no es un emperador impasible. Este Dios que está por encima de ustedes se llama Abba, uno con el que se sientan a la mesa, uno que los lleva en sus brazos. Y entonces, este espíritu que arranca de lo más hondo de nosotros el grito Abba, sigue diciendo Pablo ahora, este espíritu le atestigua a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, miren eso que dice el versículo 17. El Espíritu le atestigua a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es decir, nos lo predica todo el tiempo. Nos muestra lo que significa ser hijos. Nos guía en este reaprendizaje de la vida de hijos de Dios y lo consolida. ¿Y cómo lo consolida? Con una acción lógica. Los hijos reciben de sus padres una herencia. Es lo que le entregan para seguir viviendo en el futuro. Aquí viene la esperanza. La herencia es uno de los nombres de la esperanza en el vocabulario paulino, dicho con imágenes. Versículo 17. Si somos hijos de lógica, dice Pablo, pues también somos herederos. Pero más exactamente, herederos de Dios Padre y coherederos de Cristo. Pero él aclara enseguida, si es que padecemos juntamente con Él, porque esta filiación nace de nuestra inserción bautismal en la muerte y resurrección de Cristo, padeciendo juntamente con Él para ser glorificados juntamente con Él. Y entonces se traza ya el horizonte de la esperanza. Nuestra herencia. Participamos de la gloria de Jesucristo. Su gloria, su destino, su plenitud, su exaltación se hace nuestra. Esta es la herencia del Hijo, la comunión eterna con el Padre. Y nosotros, hijos adoptivos, somos coherederos de esta misma plenitud de Jesucristo. Y notemos cómo el mundo, o mejor, para el ser humano, comienza a abrírsele este horizonte de luz. Y curiosamente Pablo amplía este horizonte de luz, no solo para los cristianos, para todo ser humano. Y tenemos una visión cósmica. Es un hecho que Pablo ya había esbozado en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 28, cuando describió el destino último de la historia con palabras esenciales que lo dicen todo. Cuando Dios será todo en todos.
Y Pablo comienza ahora a vislumbrar, a soñar una redención, un espíritu que no solamente entre nosotros como personas, sino que lo hace también en la naturaleza. Sueña un mundo que será finalmente envuelto en el aliento, en la respiración, en el espíritu divino. Un espíritu bien diverso de aquel que es caduco en el ser humano. Y finalmente la humanidad y el cosmos serán pacificados, serán de nuevo reunidos en una nueva armonía. Y notemos cómo Pablo expresa como en un lienzo, una hermosa pintura, un óleo, hecho con imágenes muy poéticas, esta realidad. Él nos pone dos puntos de partida expuestos contemporáneamente. El primero es el gemido. El gemido. La imagen del gemido, en el vocabulario de Pablo, evoca un parto. Aquí llegamos a la imagen de la madre, como en un parto. Pablo imagina un parto generado por el Espíritu Santo. Es algo que ocurre al interior de nosotros, pero también dentro del mundo. Y enseguida Pablo especifica más. Dice que en este parto, doloroso y feliz al mismo tiempo, el día de parto es el día de un gran dolor, pero también de una gran fiesta, de una gran alegría, así es la esperanza. Dice que hay 3 gemidos, 3 impulsos, 3 gritos, pero el gemido es un grito que de alguna manera está bloqueado, que está intentando expresarse. Los 3 gemidos son el gemido del hombre, el gemido de la naturaleza y el gemido del Espíritu Santo que desea que todos estén en Él, que todos sean con Él uno en Dios. El otro punto de partida se nota menos en las traducciones al español. Ya estoy en el segundo pasaje, el segundo punto de partida. En el texto griego original, en el versículo 19 de este capítulo 8 de la carta a los Romanos, Pablo representa la naturaleza como si fuese una persona. Se trata de este mundo que está en manos del hombre, pero de un hombre loco, de esta humanidad a veces loca. ¿Qué sabe hacer el hombre con la naturaleza? Esta naturaleza áspera que reacciona ante el ser humano porque se comporta con ella como un tirano. Y la naturaleza reclama. Pablo ve el universo como desgarrado por esta miseria, por el maltrato y la irresponsabilidad humana, que genera una ruptura interna en la armonía de la creación. Porque los seres humanos continúan interviniendo, destrozando la armonía del universo. Y entonces Pablo imagina que la naturaleza, y aquí está el valor de un sustantivo griego, que es el que quiero subrayar en el versículo 19. Apocaradoquía. Escúchenlo bien. Apocaradoquía, que se puede traducir como ansiosa espera. La ansiosa espera. Apocaradoquía. Estamos ante una palabra, en griego, un término compuesto de 3 términos. La preposición apo, el sustantivo kara, que significa cabeza o también rostro, y doquía, para indicar el pensar, el considerar o el imaginar o vislumbrar algo. Apocaradoquía es uno de los términos más importantes del vocabulario de la esperanza en la teología y la espiritualidad de San Pablo. Se puede decir ansiosa espera. Pablo dice mi ansiosa espera, o mejor, mi esperanza. De hecho, enseguida coloca la palabra esperanza, que es elpis. Este término, apocaradoquía, solo está 2 veces en el Nuevo Testamento.
La primera aquí en el capítulo 8, versículo 19 de Romanos, y la segunda en Filipenses 9:10. Miren cómo se escucha en la carta a los Filipenses. Pablo retoma este término tan cargado de significado. Dice, por la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza. Mi anhelo, apocaradoquía, y esperanza, el pis, pero los dos términos como sinónimos. Entendamos bien la imagen. Se representa, a ver, el término apocaradoquía es un término muy bonito y es una imagen, lo voy a representar aquí. Es como una persona que ha estado hasta ese momento así, doblegada bajo el peso, bajo el flagelo de ese tirano que es el mal y que se manifiesta a través del hombre pecador, del hombre egoísta, del hombre autoritario, del hombre malo. Y el hombre continúa inexorablemente con este comportamiento suyo, este tirano, hasta embrutecer a la naturaleza y hacerla cada vez más miserable. Pero he aquí que de improviso es posible cambiar algo. Y la naturaleza, miren lo que voy a hacer, comienza a levantar la cabeza. Esto es apocaradoquía. Levantar la cabeza estaba mirando hacia abajo, ahora se le amplía el horizonte. Pablo dice literalmente, comienza a levantar la cabeza y mirar lejos. Se le abre un horizonte, se le abren caminos y vislumbra algo nuevo, positivo y luminoso. Y entonces desea aquello. Gimiendo, espera que se abra un mundo nuevo. Que esto que estamos viendo sea diferente, que sea positivo. Se gime hacia una nueva manera de ser para el ser, incluso para quien no lo ve. Los padres de la iglesia en la antigüedad, estos autores de los primeros 5 o 6 siglos del cristianismo, ellos se imaginaban metafóricamente que este fuese el gemido de los animales. ¿Para qué sirve el dolor de los animales? Bueno, de poco, para llamar la atención del dueño, por lo menos. El dolor tiene un secreto. Me refiero al dolor humano. Tiene nobleza. Las lágrimas humanas son preciosas, como si fuesen perlas. Como decía la poesía árabe antigua, no solo porque lleva siempre dentro de sí una composición de sal, sino porque es portadora de tanto dolor, porque es la narrativa de un drama, de una miseria, de una rebeldía, de un inconformismo, pero también de tanta grandeza. Los primeros comentadores de Pablo, en los primeros tiempos del cristianismo, estos padres de la iglesia, imaginaban que el gemido de los animales fuese precisamente este gemido de la naturaleza que espera ser dirigida por un líder, por un patrón menos bellaco, menos violento, menos prepotente. Escuchemos entonces ahora, segundo movimiento, los 3 gemidos. El gemido del hombre, el gemido de la naturaleza y el gemido del espíritu. El gemido del hombre y de la naturaleza se comprende más fácilmente. Creo que requiere un poco más de análisis el gemido del espíritu. Y me detengo un momento en él. El gemido del espíritu es el gemido de Dios. ¿Por qué Dios gime? Bueno, se ha dicho el Espíritu Santo para ser más exactos. El Espíritu Santo es Dios que se comunica. Y aquí tenemos una pista para lo que podríamos llamar, permítame llamarlo así, la teología del dolor de Dios. Pero cuidado, porque aquí me pueden hacer colocar la objeción. Aquí hay un problema.
Dios no puede en realidad sufrir. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es la señal de un límite. Y Dios es todopoderoso, ilimitado. Pero hablando, aquí ahora viene la explicación, si se puede decir, porque hablando el lenguaje humano, que es el lenguaje del que se vale Dios para revelarse, para hacerse entender por nosotros los seres humanos, podemos decir que Dios tiene la nostalgia de tener consigo a todo lo creado. Porque el que genera, como un papá, una mamá, espera tenerlo consigo y espera verlo realizado. Y a Dios le duele que este mundo no sea aquello para lo cual creó. Y con esta creación, atención, no solamente hablamos del universo en general y de toda la materia, hablamos de la criatura más preciosa para Dios, que eres tú, que somos nosotros los seres humanos. En esta creación hay una única criatura que Dios ha hecho con libre albedrío, para que pueda escoger el estar con Él, como una opción por Él. Porque para que haya amor tiene que haber libertad, para poder hacer alianza y unirse profundamente a Él. Porque el ser humano es el único que puede escoger incluso el no estar con Dios. Pero el deseo de Dios es que lo elijas. Y podemos ver cómo este texto de Pablo, miren cómo se nos va ahora ampliando, representa de manera progresiva los dos gemidos que se entrelazan y se funden en uno solo. Nosotros que nos sentimos tristes, porque a pesar de nuestra autonomía, de nuestros logros, de nuestras prepotencias, siempre nos sentimos insatisfechos. Por una parte está la naturaleza que se pone triste porque está bajo este dominio absurdo al que me refería ahora. Y por la otra está la tristeza de Dios. Un Dios que se pone, entre comillas, melancólico, que gime porque todo no ha llegado a la armonía. Y esta página de Pablo, entonces, la podemos resumir en una sola palabra. La palabra esperanza. Pablo espera, y valga la redundancia, que sobre este territorio oscuro, que es el terreno del mal, el derramamiento, la irradiación del Espíritu, entre a fondo, transformando, gane espacio total y haga irradiar el mundo hacia la plena filiación para la cual fue creada. Y Pablo nos regala una visión dinámica de la historia, entonces, que se contrapone a cualquier pesimismo. El pesimismo no es cristiano. Pablo, que es tan realista pero no pesimista, es capaz ahora, desde esta experiencia del Espíritu, ver y enseñarnos a ver que es posible, a pesar de las guerras, del mal y de tanto daño que hay por todos lados, es posible ver una armonía radiante, luminosa, solar, obrada por Dios. Los cristianos tenemos una manera de ver la vida, de comprender la historia, de acompañar el flujo de los acontecimientos que se dirigen no hacia una destrucción, sino hacia una realización, hacia un punto omega, que es el punto de la armonía y por lo tanto de la unión con Dios. Y es desde aquí que Pablo entiende todo el caminar cristiano y el caminar del mundo entero impulsado por la misión cristiana. Tratemos ahora de sentir cómo Pablo, en este segundo movimiento, que está en los versículos 19 a 27, explican lo que es la esperanza a partir de los tres gemidos. Versículo 19. Lo voy a ir leyendo despacio. Dice Pablo, versículo 19 del capítulo 8 de la carta a los Romanos. En efecto, la espera ansiosa, ¿recuerdan el término griego? Una espera con impaciencia de la creación, la espera ansiosa de la creación anhela,
Miren que aquí tenemos en una sola frase dos términos del vocabulario de la esperanza. Esperanciosa o expectación, también se puede decir. Apocaradoquía. Y está el otro verbo que es el verbo anhelar, apekdehomai. Expectar y anhelar. La apocaradoquía, la esperanciosa que ya expliqué, se parece a la espera de un amigo. Porque no esperamos una cosa, esperamos a un alguien. Se parece a la espera de un amigo y es como cuando uno está esperando que llegue y uno mira y mira para aquí, para allá, por la calle, por el fondo, los carros, el bus. Escruta el horizonte hasta que aparezca la figura de la persona querida. Eso es la apocaradoquía. Y Pablo dice que esto se hace con impaciencia. Se anhela con impaciencia, se espera y se anhela con impaciencia. ¿Qué cosa? La manifestación. Aquí utiliza el término apocalipsis. Apocalipsis, tal cual en griego, es un término griego, revelación. La revelación, la manifestación de los hijos de Dios. Y dice en el versículo 20, porque la creación se ve sujeta a la vanidad, a la caducidad, no por querer de ella, sino por el querer de quien la sometió, el mal. Y ella nutre la esperanza, qué bonito, otro término esperanza, el pis, de que también la misma creación será liberada de este dominio, de la esclavitud, de la corrupción, para participar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y dicho esto, entonces comienzan los gemidos. Primer gemido, el de la creación. Versículo 22. Porque sabemos que la creación gime al unísono y sufre con dolores de parto hasta el momento presente. Segundo gemido, nuestro gemido, el gemido humano. Versículo 23. Y no solo ella, la naturaleza, sino nosotros, los seres humanos, que poseemos ya las primicias del Espíritu. Miren esta palabra, esta expresión, las primicias del Espíritu. Los frutos del Espíritu son como las flores de la primavera del Espíritu. O sea, una primavera. Estamos apenas comenzando a sentir al Espíritu obrar dentro de nosotros, pero es apenas un comienzo. Y nosotros esperamos que el Espíritu lo siga haciendo toda la vida hasta el fin, hasta que se vean todos los frutos. Y dice Pablo, nosotros que poseemos estas primicias del Espíritu, sigo leyendo el versículo 23, también gemimos en nuestro interior, aguardando la huiotesía, griego, la adopción de hijos, la redención de nuestro cuerpo, o sea, de nuestro ser entero. Versículo 24. Porque, esta frase es muy conocida por ustedes, porque hemos sido salvados por la esperanza. Hemos sido salvados por la esperanza. Y entonces Pablo profundiza el tema de la esperanza. Dejemos que él mismo lo diga. Versículo 24, sigo leyendo. Ahora bien, una esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿acaso uno espera lo que ve? Versículo 25. Por eso, si esperamos lo que vemos, lo aguardamos mediante la paciencia. Ejercitamos la esperanza mediante la paciencia, que en griego se dice hypomone. La esperanza, entonces, es esa tensión interna hacia un futuro que representamos en la mente, que visualizamos, pero que todavía en realidad no podemos palpar, porque no ha ocurrido. Pablo lo dice, si esperamos lo que vemos, por ahora lo que vemos, ¿qué es lo que vemos? Un mundo en conflicto, movido por los bajos instintos humanos. Pero lo que no vemos, lo esperamos.
Lo deseamos, lo anhelamos con perseverancia. Ojo, con perseverancia. Se puede traducir, lo aguardamos mediante la paciencia, con tenacidad, resistiendo en medio de la tentación del desánimo. Pero Pablo aquí utiliza el término hipomone. Cuando uno dice esperar con paciencia, a veces la gente entiende otra cosa. Es como esperar de brazos cruzados, paciencia, ahí como estar ahí. El término utilizado por Pablo, hipomone, viene de hipo, que significa debajo, como hipodérmico, la aguja, o hipopótamo debajo del agua, hipo, debajo, mone, menos, permanecer. Es una figura militar que está prestada figurativamente del lenguaje militar. Cuando un ejército, en el mundo antiguo, iba a la batalla, iban bien armados de su escudo y de su lanza o de su espada, y cuando se acercaban a la ciudad que iban a conquistar, no me gusta hablar de guerra, pero es un ejemplo, iban a la ciudad que iban a conquistar, cuando ya se iban acercando, ya desde la muralla de la ciudad, comenzaban a lanzar piedras, palos, bolas de fuego, flechas, y en ese momento el capitán del ejército daba la orden y todos, ¡flaf!, levantaban el escudo. Lo levantaban y formaban todos una caparazón, una gran caparazón. Y entonces, a paso militar, cantan 1, 2, 3, iban avanzando despacio, despacio, recibiendo toda esa fuerza contraria, palo, fuego, insultos, todo. Pero iban hasta que conquistaban la ciudad. Esa es la palabra hipomoné. Significa atravesar la crisis, atravesar las noches de la vida, atravesar las adversidades con resistencia. No significa que la vida no nos va a paliar muchas veces, pero caminamos hacia adelante. Y por eso Pablo ha dicho, aguardamos la esperanza. Si esperamos lo que no vemos, lo aguardamos mediante la hipomone. Por lo tanto, la esperanza cristiana no es una esperanza pasiva, ni una esperanza floja, ni alienada, para nada. Y entonces llegamos al tercer y último gemido, el gemido de Dios, expresado por el Espíritu Santo. Versículo 26. De la misma manera, también el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos lo que debemos pedir como conviene, pero el mismo Espíritu intercede con insistencia por nosotros, con gemidos inefables, o sea, inexpresables. No se puede traducir con palabras, no se pueden traducir los gemidos del Espíritu con palabras humanas. Son gemidos secretos que solo Dios sabe interpretar y por eso los puede responder. Y es lo que dice en el versículo final, versículo 27, San Pablo. Pero el que sondea los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, porque intercede según Dios en favor de los santos. Bueno, ya termino mi primera parte y voy a entrar ya a unos puntos para nuestra profundización, nuestra meditación. Hemos visto una dinámica que nos fue presentando una imagen que poco a poco se ha venido cerrando. El Espíritu intercede ante el Padre, punto de llegada, para que finalmente Él obre lo que ni siquiera nosotros sabemos qué puede hacer en concreto. Pero siempre tendrá que ver con la maravilla de su obra salvífica en el mundo y en cada uno de nosotros en particular. Muchos intérpretes se han puesto a meditar sobre estos gemidos del Espíritu, gemidos del límite. Cuando nos encontramos con el límite, hacemos esto, nuestros límites, que son de mucho tipo. La esperanza significa que todavía no hemos llegado, pero que estamos en este movimiento hacia adelante con fuerza, en el que todos, como en los dolores de parto, gemimos con la certeza
de que están haciendo una vida nueva. El parto no es un dolor de muerte, es un dolor de vida. Y este gemido es esa lucha contra aquello que no queremos ser, contra ese lado oscuro de la vida que a veces nos desanima. Es el panorama devastador de la muerte y de los fracasos que mandan al suelo nuestros mejores sueños. Terminemos, entonces, retomando estos dos pasajes del capítulo 8 de la carta a los Romanos, los 3 gemidos del Espíritu, y tratemos ahora de interiorizarlos. Terminemos nuestra semana, nuestras noches de teología y de espiritualidad de este año, haciendo una interiorización. Si procurásemos hacer un poco de silencio, al menos por un instante, intentásemos apagar el ruido externo y en lo posible el interno, el de nuestras pasiones, el de nuestros deseos insatisfechos, podríamos percibir, como lo hizo San Pablo, en el corazón del mundo, en el corazón de la historia, en nuestro interior, ese triple gemido. Un primer gemido que no tiene voz y que nunca la tendrá. El gemido de la creación distorsionada desde el inicio por causa del pecado, esclava de los caprichos, devastada, contaminada, esterilizada por el egoísmo humano. Es esa miseria original de la creación descarrilada de su proyecto, de su finalidad, que el antiguo poeta del Génesis interpretaba como una maldición. Pero este gemido de la creación no es un gemido desesperado. La creación gime toda junta, es el término que Pablo utiliza, toda junta, por todas partes, porque no se resigna, porque hay algo que esperar y que conserva la esperanza. Gemimos por ese día glorioso en el que cada ser humano dejará transparecer en sí ese Hijo de Dios que ahora está en gestación y que será alumbrado, que vendrá la luz como en el primer día de nuestra existencia, día doloroso pero también feliz del parto. Y el mundo tendrá su parte de gloria y de libertad, vibrará al unísono de la gloria de cada ser humano. La creación gime, no por desesperación, sino por impaciencia, porque sabe, porque siente que su esclavitud cesará y que sus dolores parirán un mundo diferente, realmente hecho para el ser humano en la amistad, en la unión con Dios. El segundo gemido, la creación, que el genio poético de Pablo personificó, como vimos, como una madre dolorosa, no está gimiendo sola. Gemimos también nosotros, los habitantes de esta tierra, en particular nosotros los creyentes, porque todavía tenemos que esperar la llegada de lo definitivo, la salvación que Cristo nos ofreció, pero que no está completamente realizada en todos los rincones del universo. Por eso se requiere de la misión del anuncio. ¿Y qué anunciamos? Que todos estamos llamados a ser hijos en el Hijo con Jesucristo, coherederos con Jesucristo. Somos adoptados, Julio decía, adoptados, pero todavía se requiere de la entrega de nuestro cuerpo de hijos. Poseemos ya las primicias del Espíritu Santo, pero se trata apenas de la primavera de un fruto que todavía no hemos ofrecido. Gemimos porque Dios nos concede el ver desde lejos, siempre desde lejos, aunque de forma sutil, sus maravillas. Y lo que captamos de su presencia reaviva, agita más nuestra impaciencia por llegar al encuentro definitivo. Un gran autor, los que me conocen saben que lo quiero mucho, este gran místico del siglo de oro español, del siglo XVI, San Juan de la Cruz, inicia
su poema o su cántico espiritual con esta pregunta que le hace eco al capítulo 8 de la carta a los Romanos. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? San Juan de la Cruz lo explica. Es la ausencia del amado la que provoca un gemido continuo en aquel que ama, porque al no amar nada más que a él, no encuentra descanso ni alivio. Esto es lo que reconoce, dice San Juan de la Cruz, quien verdaderamente ama a Dios. No se conforma con nada menos que Dios. En nuestro corazón, donde tenemos la promesa, sentimos lo que nos duele. ¿Y qué es? La ausencia. Existe, sí, entonces, el gemido que siempre tenemos al considerar la ausencia del amigo, especialmente cuando, después de haber probado alguna dulce, dice Juan de la Cruz, y sabrosa comunicación suya, nos quedamos secos y solos diciendo, como un ciervo huiste después de haberme dejado herido. Bueno, era una pequeña cita de Juan de la Cruz. Si no lo digo, me revienten, no ganas de decirlo. También gemimos por nuestra esperanza, porque, bueno, Juan de la Cruz dice esta frase, vacía, la esperanza vacía y oscurece la memoria de las cosas de esta vida y de las ajenas. Vacía y separa la memoria de toda posesión, porque dice San Pablo, esta cita es de Juan de la Cruz, en la noche oscura, la esperanza es la esperanza de lo que no se posee, dice San Pablo. Así ahorra la memoria lo que puede poseer y la coloca en lo que espera. Y esto se debe a que solo la esperanza de Dios dispone la memoria a unirse con Dios. ¡Qué precioso! Miren, tenemos voz para expresarnos. Y sin embargo, cuando se trata de las cosas de Dios en el ser humano, gemimos en nuestro interior. Porque estas cosas no se piden ni se obtienen a fuerza de reclamos. Debemos esperarla, dice Pablo, con perseverancia. De manera que nuestro gemido es al mismo tiempo el signo de nuestra esperanza. Eso es vivir en la esperanza, gemir. Es al mismo tiempo el signo de nuestra impotencia, porque ni siquiera sabemos cómo pedir. Pero el Espíritu Santo, el gran maestro de la esperanza, viene en ayuda de nuestra debilidad, nos dice San Pablo. Esta debilidad que inevitablemente marca nuestro testimonio y antitestimonios también a veces, y todas nuestras iniciativas misioneras, porque es lo que vamos a evangelizar, y está unida a nuestra condición de peregrinos, compartiendo con el mundo los sufrimientos del tiempo presente. Siempre es finitud y a veces culpa, pero de todas maneras se presenta como una limitación del conocimiento y una herida en nuestro querer. Queremos, pero no queremos y como decía Pablo en el capítulo anterior, en el capítulo 7, hago lo que no quiero. Esta debilidad que nos hace incapaces también de saber incluso qué pedir. A veces ni siquiera sabemos qué es lo que queremos cuando dialogamos con Dios. Pero el Espíritu nos enseña a pedir según Dios, lo que a veces ni siquiera nosotros hemos comprendido. El Espíritu Santo en el corazón del hombre le ayuda a discernir lo que Dios prepara para él. Existe entonces esta debilidad que nos hace gemir, pero que paradójicamente el Espíritu que viene en nuestra ayuda lo toma, lo expresa y por su intercesión lo realiza. Y esto es ya el tercer gemido que los invito a interiorizar. Y con esto terminamos. Un tercer gemido, que es la cumbre de todos los gemidos. El que misteriosamente recoge y relanza los otros dos. El gemido humano no apagó el gemido cósmico. Tampoco el gemido del Espíritu Santo interrumpe nuestro gemido humano, sino que lo acompaña para completarlo y llevarlo
a su plena realización. Nuestra impotencia persiste, pero el Espíritu habita nuestra limitación, nuestra debilidad, y la reorienta y la eleva hacia la gloria según Dios, como dice Pablo. Las palabras siempre nos faltarán, pero el Espíritu siempre intercederá con gemidos inexpresables más allá de cualquier palabra. Y estas, atención, intercesiones del Espíritu Santo permanecen como un gemido que trasciende el del mundo y que resuena con el nuestro, y que gracias a Él hace que nuestro gemido de debilidad se vuelva verdaderamente filial y pase a Dios a través del grito, papá. Todas nuestras preguntas impotentes y gimientes, todas nuestras múltiples preocupaciones y nuestra ansiosa búsqueda del reino desemboca entonces en la aspiración a la gloria según Dios. Y Dios, que escudriña nuestros corazones, lee dentro de nosotros lo que el Espíritu ya ha hecho suyo. De manera que realiza desde lo profundo lo que los sufrimientos del tiempo presente anhelan. El Espíritu no es una palabra, es el aliento de Dios, es el suspiro hacia Dios. Él es, porque es a la vez el don del Hijo y el don del Padre, y quiere transformar toda nuestra vida en una única aspiración filial hacia Dios. Si el gemido del Espíritu es intraducible a nuestro lenguaje humano, inefable, sin duda es porque hace suya la oración del primogénito. Cuando Dios explora, sondea nuestro corazón, hace que brote lo que Dios realmente, el Espíritu, hace que brote lo que Dios realmente quiere escuchar. Sea en forma de gemido, de llanto, de murmullo, porque esta oración infundida por el Espíritu Santo siempre precede lo que Dios quiere realizar por su hermoso plan en cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, nunca quedamos mejor conformados con la imagen del Hijo Jesucristo que cuando dejamos que el Espíritu Santo pronuncie su oración dentro de nosotros. Y esto es algo que ocurre no necesariamente a nivel emocional. Siempre ocurrirá de todas maneras al nivel de una fe viviente, a nivel de la consagración de todo nuestro ser, de nuestra entrega, de nuestra fidelidad y de nuestro amor al Señor. Donde el Espíritu Santo gime, Dios escucha el llanto de un hijo suyo. Donde el Espíritu Santo intercede, la imagen de Dios se imprime en un corazón. En el ruido de una ciudad o en el silencio de una montaña, en cualquier lugar de oración, es suficiente en que un solo instante coincida con el plan de Dios, con nuestro ser filial, para que comprendamos entonces lo que es el gemido del Espíritu Santo. El del Espíritu Santo es un gemido paradójico que nos llena de alegría y de confianza y que despierta en nosotros la certeza de que somos profundamente amados, de que somos elegidos, consagrados, enviados, junto con una inmensa multitud de hermanos y de hermanas que caminan en el mundo como peregrinos de la esperanza. El del Espíritu Santo es un gemido de esperanza que se convierte en nosotros en la prolongación infinita de la oración más profunda. Abba, Padre. Anhelamos el encuentro definitivo, la realización plena de esta nuestra esperanza, hacia la cual nos impulsa, nos mueve, son las emociones, el Espíritu Santo. Como decía, y con él quiero terminar, como decía Juan de la Cruz, en su poema sobre el Espíritu Santo, titulado Llama de amor viva. Rompe, dice él, rompe la tela de este dulce encuentro.
Oh, llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva. Acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Amén. Dios. Bendito sea Dios, mis hermanos. Damos gracias a Dios por estas palabras que ha puesto en el Padre Fidel para cada uno de nosotros. Palabras que nos llenan, sí, de esperanza, que nos llenan de amor, sabiéndonos hijos amados por un Padre que no descansa hasta que estemos en sus brazos. Quisiera iniciar este momentito de canto y oración, pues pidiendo a Dios Padre que en este momento nos haga sentir como verdaderamente hijos amados que somos. Vamos a unirnos a este gemido de la creación, a este gemido de toda la humanidad y de manera especial a este gemido del Espíritu Santo, este gemido de Dios, para que unidos en comunión podamos verdaderamente experimentar esa esperanza de que por encima de todo, por encima de toda desesperanza, Él prevalecerá y nosotros estaremos unidos eternamente a Él. Padre Santo, Padre bueno, Dios majestuoso, Dios de la creación, hoy venimos a tu encuentro, a ti rendimos nuestra adoración. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación. Con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor. Te damos gracias porque desde el momento en el que tú nos creaste, nos amaste. Gracias, Señor, porque somos hechura de tus manos. No somos algo hecho al azar, sino que tú nos pensaste. Tú pusiste un propósito eterno en cada uno de nosotros. Y eso nos llena de esperanza, Señor. Gracias, Padre, porque este canto surgió de ese anhelo eterno de habitar en tu presencia, de unirnos a ti algún día. Y estas palabras del Padre definitivamente avivan en mi corazón y espero que también en el tuyo ese deseo de caminar hacia el encuentro definitivo con el amado, con Dios. Espero que en tu corazón lata ese anhelo por la eternidad. Saber que estamos de paso en esta tierra y que todas las dificultades, todas las consecuencias, ¿verdad? Del pecado de la humanidad, de todo lo que vivimos, pues que no sean un obstáculo. Que más bien sean peldaños que nos vayan preparando, que vayan fortaleciendo nuestra fe y nuestro deseo de estar en la presencia de Dios un día. Vamos a cantar este pedacito
recordando que nuestro Padre nos ama con amor eterno. Con amor eterno tú nos amas, mi Creador, mi Padre y protector. Con amor eterno tú nos amas, Dios y Rey de toda la creación. Una vez más, con amor eterno tú nos amas, mi Creador, mi Padre protector. Con amor eterno tú nos amas, Dios y Rey de toda la creación. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación. Con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Gracias, Padre. Gracias por tu inmenso amor, que no se reservó nada, que nos dio lo más precioso, que es su Hijo único, para que cada uno de nosotros, los que creemos en Él, tengamos vida eterna. Y como bien nos decía el Padre, en palabras del Padre, pero como nos lo dice Pablo en esa carta a los romanos, ¿verdad? Somos hijos, somos herederos, no estamos solos. Dios tiene un propósito maravilloso, un plan divino para ti, para mí, y eso definitivamente nos llena de esperanza. Jesús es nuestra esperanza. En estos días estábamos de misión en Ecuador, en un congreso llamado La Esperanza es para Todos. Y allí decíamos cómo la esperanza del cristiano es una esperanza viva, es una esperanza encarnada, porque tiene nombre y es Jesús. La esperanza del cristiano no muere, no se apaga, es siempre viva, porque es Cristo. Él es nuestra esperanza. Y en Él vemos cómo donde parecía haber llegado el final, donde parecía haber triunfado la muerte o el mal, pues allí empezaba a gestarse la vida, y vida eterna, vida en abundancia. Entonces que tú y yo sepamos que no somos abandonados por Dios. Dios nos acompaña en nuestras dificultades, en nuestros problemas, en nuestras dolencias. Y no lo hace como un espectador, lo hace como un padre que sufre con sus hijos, pero que sabe que no nos quedaremos allí, sino que Él va obrando en ese caminar hasta que nosotros podamos ser perfeccionados en medio del dolor y las dificultades. Yo te invito a que no tengas miedo. Yo te invito a que hoy al cerrar con este tema tan especial, pues que tú y yo interioricemos, ¿verdad? En cada una de esas palabras, en cada uno de esos gemidos, y que sobre todo tengamos esa certeza de que Dios está caminando con nosotros, de que Dios está obrando a favor de nosotros, y que hoy más que nunca necesitamos ser, como bien decía el Padre, y en este año jubilar se repite constantemente y no podemos dejarlo pasar por alto. Seamos peregrinos de esperanza. Seamos sembradores de esperanza. Hoy más que nunca, mis hermanos,
con tantas situaciones que se están viviendo en todo el mundo. Guerras, conflictos, violencia, injusticias. Son tantas las voces que nos hablan de desesperanza que hoy más que nunca tú y yo necesitamos ser sembradores de esperanza. Necesitamos proclamar, anunciar que hay un Dios que es nuestro Padre, que somos hijos, que no estamos solos y que aquí no se termina la cosa, sino que Él nos alienta por medio de su Espíritu Santo a continuar, a dar la batalla, a saber que triunfaremos, que venceremos, que seremos fortalecidos, a ver lo que no se ve, a ver más allá de lo que nos presenta el mundo. Como decía Pablo, de que la esperanza no es de lo que vemos, es de lo que no vemos, pero que anhelamos y que sabemos, que tenemos la certeza de que Dios lo hará. Anhelemos, mis hermanos, esa paz. Anhelemos con ansia la armonía, la unidad en Cristo de todos los hermanos. Así que yo te invito a no tener miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Porque no hemos recibido un espíritu de cobardía. Hemos recibido el espíritu de hijos de Dios. No tengas miedo. Tu Padre te ama. Tu Padre te espera. No temas, que estoy contigo y de tu lado nunca me alejaré. Confía, pequeño mío, porque delante de ti caminaré. Lo dice el Señor tu Dios. Si tienes que pasar por fuego, no te quemarás. Si tienes que cruzar por ríos, no te ahogarás, porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy el Dios verdadero, el Santo de Israel, y estoy contigo. Estoy contigo. Te he rescatado porque te amo, por salvarte, hombres y naciones entregaré. Llevas mi nombre, llevas mi sangre, me perteneces y nunca te dejaré. No te dejaré. Lo dice el Señor tu Dios. Si tienes que pasar por fuego, no te quemarás. Si tienes que cruzar por ríos, no te ahogarás, porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy el Dios, el Santo de Israel,
y estoy contigo, porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy tu Padre, tu protector, y tú eres mío. Tú eres mío. Tú eres mío, te dice el Señor. Pueblo mío. Y en este momento te invito a que demos gracias. Que demos gracias al Señor por esa semilla de esperanza que Él ha sembrado en cada uno de nuestros corazones. Esa esperanza es la que nos levanta cada mañana, sabiendo que por difícil que sea la situación, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Ha sido una bendición muy grande, no solamente estar aquí acompañándoles, sino estar recibiendo junto a ustedes esas enseñanzas que tanto necesitamos. Que Dios les bendiga y que seamos peregrinos de esperanza. Amén. Muchísimas gracias, Celines. Mejor no lo has podido decir. La esperanza tiene un nombre y se llama Jesús. ¡Qué noche! Sabes que sentía que las palabras del capítulo 8 de Romanos, como que tú le pusiste música. Yo me sentí en esta noche transportado. Nos elevaste al cielo a desear el encuentro con el amado. Bendito sea Dios. Gracias, Gracias, Inés, Padre. por Gracias este a usted. precioso final. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén. Bien, y está esta noche con nosotros Ivonne Méndez, Federico Federradamut. Bien, Ivonne Méndez es la directora de posgrados de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de la Universidad Uniminuto, Rectoría Virtual. Uniminuto es la rectoría, es la universidad que la obra Minuto de Dios, que llevan los seudistas, la Renovación Carismática y la Corporación Minuto de Dios, tenemos en Colombia. Nosotros tenemos en nuestra facultad un programa, un posgrado, que nos va a ayudar a nosotros a vivir nuestro compromiso social con el hermano. Ivonne nos lo va a explicar. Padre, muy buenas noches y muy buenas noches a todos que hemos podido vivir esta semana maravillosa dentro de cada una de las enseñanzas que hemos recibido y bueno, hemos finalizado con este hermoso tema de la esperanza que el Padre muy bien nos ha iluminado en esta noche y queremos justamente invitarlos a todos ustedes a ser también profetas de esa esperanza y proclamadores de esa esperanza a través de este proceso formativo con nosotros en Uniminuto, que es la maestría en pensamiento social cristiano. Esta maestría busca reflejar esa experiencia del minuto de Dios, esta obra maravillosa que desde su fundador, el padre Rafael García Herreros, hemos querido ponerle la fuerza y el impulso al compromiso social con todas aquellas necesidades de los diferentes contextos y las diferentes situaciones que viven nuestros hermanos. Y por eso esta maestría que ofrecemos nosotros pues está centrada en desarrollar esas competencias humanas de desarrollo social integral y sobre todo de sostenibilidad de nuestras comunidades, y está orientada para todas las personas que desean trabajar en estos campos, para líderes sociales, para líderes de ONGs, también con este énfasis social y cristiano, para agentes y líderes de la pastoral social y sobre todo pues para todos aquellos que enamorados del Señor también han decidido estudiar
teología, ciencias afines, y que a través de este trabajo interdisciplinario que podemos hacer con la doctrina social de la Iglesia, la Biblia, la teología y las ciencias humanas y sociales, poder así favorecer el desarrollo de nuestras comunidades, favorecer ese desarrollo social, poder generar proyectos también a nivel nacional e internacional, transformando realidades y sobre todo llevarnos a un horizonte más humano, más solidario, más justo y más en paz, alineados pues con todas estas expectativas y necesidades de nuestros pueblos americanos. Entonces queremos hacer esta invitación y queremos dejarles a ustedes también esta experiencia que desde Uniminuto queremos compartir con ustedes. Estamos ahorita en proceso de inscripciones, iniciamos el 7 de julio, ya estamos próximos a iniciar y queremos dejarles esta invitación, que se motiven también a ustedes a prepararse como esos líderes que desde la experiencia cristiana y desde todas estas orientaciones que el magisterio de la Iglesia nos quiere dar, pues estamos aquí prestos para poder dar esta experiencia maravillosa de la formación. Bien, Ivonne, creo que tienes una diapositiva para que podamos apreciarla, Sí, tener Federico los la datos tiene y ya. cómo contactar. Perfecto. Sí, entonces estamos aquí ya, padre, pues a puertas. Tenemos una asesoría personalizada para todas las personas que deseen inscribirse. Tenemos también para este semestre un descuento muy especial del 40% también para que se animen. Lorena, nuestra asesora de mercadeo, ella nos puede ayudar y la podemos contactar a través de este número de WhatsApp de Colombia, el 315-348-9967, padre. Muy bien, entonces estamos todos cordialmente invitados. Es una propuesta para seguir incrementando nuestra formación. Maestría en Pensamiento Social Cristiano que ofrecemos desde Uniminuto. Bueno, muchas gracias, profesor Ivonne, por esta invitación, esta propuesta que queda ahora a disposición de todos. Y llega el momento ya del cierre, la conclusión. Llegó el momento de la despedida de nuestra 8ª temporada de las noches de teología y espiritualidad. Yo quiero repetir las gracias. Siempre hay que dar gracias. Y quiero hacerlo de todo corazón a nuestros aliados que han hecho posible estas noches de teología y espiritualidad. Gracias a Rayo de Luz, a Kairos, a Jesús TV, a la Renovación Carismática Católica de Honduras. Y en esta 8ª temporada de las Noches de Teología y de Espiritualidad, cuyo tema ha sido la esperanza, el Espíritu Santo y la esperanza, donde nos ha inspirado una frase de San Pablo, de Romanos 15:13. Yo espero que esa frase de Pablo, ahora que terminamos, sea una realidad. Que estemos, como lo dice ese texto, rebosantes de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Por eso un gracias inmenso a aquellos formadores que fueron colocando su granito de arena cada uno desde el estudio bíblico, teológico, pastoral, para que rebosemos en esta noche de la esperanza. El padre Juan Jaime Escobar, el padre Pedro Brasesco, Miguel Pastorino, Pacho Bermeo. Y también esta formación ha estado siempre acompañada de la oración cantada. Gracias a los artistas católicos tan buenos que tenemos en nuestra amada América Latina y el Caribe. Gracias a Kairi Márquez, a Nana Angarita, a Pablo Martínez, a Paulina Rojas y en esta noche a la encantadora Celinés Díaz. Un gracias enorme para nuestro apreciado Federico Radamut. Ustedes no le han visto la cara, pero Federico Radamut es el que ha hecho posible esta transmisión. Él es un joven
vive en la región del Chaco, en Argentina. Un joven de la Renovación Carismática Católica que tiene una familia preciosa, está cuidándola ya con sus bebés que van creciendo. Gracias, Federico, gracias por este trabajo que tan generosamente has hecho, preparar las piezas gráficas, elaborar el video de promoción, estar todas las noches aquí controlando, entrando a la salida, y lo has hecho con la máxima calidad para gloria de Jesucristo. Que el Señor derrame muchas bendiciones sobre ti, querido Fede Radamut, y sobre toda tu familia. Y un gracias, tengo que decirlo, el gran promotor, gestor de las noches de teología y espiritualidad, Francisco Pacho Bermeo. Estas noches, como lo dije, el primer encuentro en esta ocasión, nacieron del corazón de él. El Espíritu Santo lo puso en su corazón y él fue dócil, fue obediente. Y ahí en diálogo pues se fue construyendo, pero el líder ha sido él. A cada quien lo suyo, ha sido él. Y en esta noche en que no está, porque está en ropa de papá, con corazón de papá acompañando el grado de su hija, hombre, es lo menos. Desde aquí le mandamos un abrazo inmenso a Pacho por haber hecho posible esta formación que ha abarcado tantos países de América Latina, tantos hermanos y hermanas de la Renovación Carismática, de otras comunidades, de grupos de oración, de grupos juveniles y otros hermanos que se enteraron y aquí están. Entonces, la palabra final ahora es para ustedes. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por su fe en Jesucristo. Gracias por su tenacidad y gracias por el hambre y sed que tiene de la palabra de Dios y de formarse en ella. Gracias por haber orado, cantado con nosotros todas estas noches. Que el Señor los siga bendiciendo. Y les digo que las formaciones y los conciertos de todas estas noches quedan en esta misma página en la que usted está conectado, quedan las grabaciones para que usted las pueda repasar y compartir con sus comunidades. Es también nuestro apostolado, ¿verdad? No nos formamos para nosotros mismos, sino para evangelizar y para compartir. Que estas formaciones, con la fuerza del Espíritu Santo, hagan rebosar de esperanza a muchos otros hermanos por medio de cada uno de ustedes, que son discípulos misioneros obedientes al mandato del Señor. Nos recogemos entonces en oración, agradecidos con Dios, y le pedimos su bendición. Que el Señor los bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Rebosantes de esperanza con la fuerza del Espíritu, seguimos peregrinando en este año con alegría y con paz. Feliz noche.